Hubo una época donde nadie se tomaba los personajes de cómics en serio como referente a un éxito comercial en el cine. A diferencia del presente, a inicios del nuevo milenio, no eran muchos los estudios que apostaban por personajes de los cómics de Marvel que no fueran Spider-Man o Wolverine. DC había tenido éxito con el Batman de Burton del 89, pero esa es una historia completamente diferente. Con el universo cinematográfico de Marvel, que inició en 2008 con la primera película de Iron Man, también lo estaba siendo la franquicia más exitosa a nivel financiero de la historia. Detrás de todo este éxito está el productor Kevin Feige, quien ha estado desde el inicio para la planeación y estructuración de las historias que quieren contar y la escala a la cual están apuntando, dividiendo las películas en fases. Por ejemplo, la primera fase tiene 6 películas, va desde Iron Man hasta Los Vengadores. La segunda fase también de 6 películas, que va desde Iron Man 3 hasta Ant-Man. Y la tercera fase por su parte tiene casi el doble de películas que las anteriores, con 11, que van desde Capitán América Civil War hasta Spider-Man Far From Home. Es en esta fase donde se encuentra el épico final de la saga del infinito, marcando el fin de una era para este universo y dando un cierre para el arco de algunos personajes, pero también dejando pistas de lo que podríamos ver potencialmente en el futuro. Ahora bien, no es sorpresa o novedad para nadie que en los últimos años las producciones de Marvel parecen haber cambiado la calidad por cantidad. Para la fase 4, Kevin Feige anunció que aparte de las películas, nos traerían 8 nuevos programas de televisión a través de la plataforma de streaming Disney Plus, lo cual suena emocionante, pero presenta un problema inesperado para las audiencias en general. Dejando de lado la calidad de dichas producciones televisivas, en las fases anteriores se seguía un solo argumento a través de las películas. Pero no me malentiendan, no el principal, la mayor parte de las producciones son autoconclusivas, pero contribuían a la narrativa principal de este universo a la cual me estoy refiriendo en este momento. Por ejemplo, tomemos una película. Doctor Strange nos contaba los orígenes del hechicero supremo, así como presentar la gema del tiempo, y nos anticipaba que las habilidades de Steven lo convertirían en un personaje con mayor relevancia para el futuro. Entendías a dónde se encaminaba todo este quilombo. Ahora bien, el dilema con los shows de televisión es que ahora tienes que pagar una suscripción para saber qué carajos le pasó a Wanda Maximoff si la última vez que la viste estaba lidiando con la muerte de Visión y ahora se la pasa como loquita del centro en busca de sus niños. Ahora que lo pienso, Disney y Marvel hicieron su propia versión de La Llorona. El dilema está en que hay películas que incluso se conectan más con este segmento televisivo, dejando a las audiencias en general confusas y con la tarea de ir a investigar qué está pasando con los personajes cuando antes no tenían ese problema. Lo que también demuestra que ciertas películas o shows no se pueden sostener por sí mismos, tienen que tener cameos, referencias o una escena postcréditos que haga que su público diga, bueno, valió la pena ver ese montón de basura porque ahora ya tengo una pista de lo que pasará con el futuro de este universo. Eso a la larga solo está creando un efecto de fatiga, además de que la sobresaturación de contenido se está volviendo abrumadora para las audiencias en general. Y no solo para ellas, sino también para los trabajadores que traen estas producciones. Hace poco surgió una polémica debido a que se reveló que Marvel sobreexplotaba a los empleados de efectos visuales. El pasado mes de julio, a través de una entrevista con el medio Vulture, se reveló que las jornadas laborales eran más largas de las estipuladas por contrato. Pero además de la explotación, destaca el dilema de los directores que nunca han trabajado con VFX, y cuya inexperiencia termina afectando el resultado final. Pongamos por ejemplo esa horrenda escena de Black Panther. Según los artistas de efectos visuales, las físicas aquí están completamente mal. De repente los personajes están saltando por ahí, haciendo todos estos movimientos locos como si fuesen figuras de acción en el espacio. La cámara está haciendo movimientos que no se han hecho durante el resto de la película. Todo llega a parecer sacado de dibujos animados y rompe con el lenguaje visual de la misma cinta. Pero los efectos especiales son un dilema más relacionado con lo técnico. En recientes estrenos como Doctor Strange 2 o Thor Amor y Sueño, se ha mostrado lo que pasa cuando se exige de más a los artistas de VFX e incluso con shows como Moon Knight o She-Hulk, que apenas lleva 2 capítulos a la fecha de estreno de este video y se nota que aún falta mucho por trabajar en este aspecto. ¿Son acaso estos los nuevos estándares de la empresa? En la Comic Con de este año anunciaron infinidad de nuevos proyectos. Me imagino el terror en la cara de los trabajadores cuando vieron que estrenarían 2 películas de los Vengadores el mismo año. Cuando me refería a los dilemas de VFX como algo técnico, es que los problemas en esta fase vienen desde lo básico, la estructura. Es común en los cómics que después de un macroevento o mega crossover se regrese a las bases y las historias con los personajes involucrados bajen la escala considerablemente y se alejen un tiempo de los llamativos crossovers. La fase 4 parece seguir esto en primera instancia, ya que después de los eventos de Endgame, se necesita paz después de la tormenta, por así decirlo. Como en los cómics, las películas regresan a lo básico,
presentan nuevos personajes, nuevas habilidades, siguen con la exploración de este universo constantemente, supuestamente bajan la escala, aunque tienen dificultades con el ritmo y la coordinación de los eventos que vemos en las películas, además de que aquí mismo se están contradiciendo. Se supone que esta es una fase de historias más aterrizadas e individuales, pero aún así, en cada una de ellas traen de nuevo el tropo de salvar al mundo de una manera no tan sutil. No dejan tan de lado a los crossovers y terminan incluso involucrando al multiverso como un tema recurrente en las historias. Marvel malacostumbró a su público de tal manera que ahora a las personas solo les importan las películas donde se les promete algo enorme. No por nada, Spider-Man No Way Home ha sido la más taquillera de la fase 4. Y pese a que se prometía un auge en la audiencia que tuvieran los programas de televisión, la verdad es que los números de televidentes cada vez son menos de los estimados. Pero es que los programas de televisión que estrenan también te dejan pensando, ¿acaso alguien necesita una serie de Agatha Harkness? Lo más irónico es que últimamente si no te gusta algo del estudio, las justificaciones de los mismos creadores es que eres o sexista o racista. Te afecta en tu masculinidad frágil ver que una mujer ahora lleve el manto de Thor, o que un hombre negro y gay sea parte de un grupo de superhéroes, o que la más reciente heroína de Marvel sea pakistaní. Aquí es cuando me rasco la cabeza y digo, Jesse, ¿de qué mierda estás hablando? Si no me gusta una película, tiene que ver con la calidad de dicha película, y si veo que los estudios solo utilizan estas producciones como vehículos para transmitir un mensaje con claras inclinaciones políticas, solo termino riéndome de lo contradictorios y estúpidos que pueden llegar a ser. Marvel en estos meses nos ha demostrado que o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente como para hacer una propia sátira de tu personaje. Y aquí, otro aspecto a destacar de la fase 4, la malversación de la representación. Esto lo mencioné en mi último video hablando de The Voice, cómo las compañías supuestamente fomentan la inclusión y la representación de diversos grupos étnicos, aunque la mayoría de las veces realmente sea solo para capitalizar descaradamente sobre esto. Oye mira, hicimos una serie para musulmanes y tú eres un musulmán, siéntete representado y con obligación de consumir nuestro producto. Lo mismo pasa con los personajes femeninos o de la comunidad LGBT. El problema no es tener una superheroína femenina, el problema es tener una superheroína femenina cuya identidad solo dependa de menospreciar a sus contrapartes masculinas. Si estos personajes tuvieran su propia identidad y estuvieran mejor escritos, no habría problema. Muchas veces lo que tenemos no son personajes, sino identidades de personajes que dependen de la corrección política y las ideologías de turno, en lugar de tener un alma y estar desarrollados y bien escritos. Estos personajes terminan siendo insultantes para las mujeres, miembros del colectivo o a quien se suponga que están representando. Los personajes deben escribirse realmente como personajes y no solo como una característica o elemento a destacar. La escritura en Hollywood ha retrocedido en ese sentido en los últimos años. Y para los detractores que digan que no aceptamos a mujeres fuertes, vean Kill Bill, Mad Max, la franquicia de Alien, Al filo del mañana o la última película de Depredador, que son películas que tienen personajes femeninos complejos y muy bien escritos. ¿Quieren saber qué pasa cuando una película se toma la tarea de enfocarse en contar una buena historia y en priorizar que los aspectos técnicos optimicen el relato en lugar de centrarse si cumplen cuotas de diversidad o inclusión? Bueno, tienes un éxito arrasador en taquilla y crítica como Top Gun Maverick, que en 2022 superó con creces a todas las películas de superhéroes y excedió las expectativas de su propio estudio. Otra de las quejas que se tiene con la fase 4 es que parece no ir a ningún lado. Sus películas se relacionan en temas, pero no parece haber una cohesión sólida. Por ejemplo, después de los sucesos de No Way Home, ocurre Multiverso de la Locura, y en dicha película Doctor Strange ni siquiera menciona los sucesos más que una pequeña referencia. ¿No se supone que había olvidado a Peter Parker, pero no todo lo que pasó con Spider-Man? ¿O que ese hechizo hizo eco en el multiverso y por eso mismo nos pusieron el tráiler como escena postcréditos de la otra película? Pues aparentemente no. Pero al menos después de la Comic Con sabemos que a lo que apuntan Feige y compañía es a Secret Wars y la dinastía de Kang. Un personaje que más o menos ya se introdujo, pero que si no pagaste tu suscripción a Disney Plus y viste Loki, ni siquiera vas a saber. Aunque les soy honesto, dudo mucho que esas películas puedan replicar lo logrado con Infinity War y Endgame. El crecer con este fenómeno del universo expandido era algo nunca antes visto, y esto mismo contribuyó a su arrasador éxito. Pero quizás la próxima meta de Marvel sea la que termine con el subgénero de superhéroes, que tal parece ya comienza a hartar a las audiencias en general, lo que me recuerda a las palabras que dijo Martin Scorsese hace unos años. ¿Sí? De donde salió el famoso meme, Marvel no es cine. Scorsese no se refería a que no eran cine literalmente, sino que las películas de Marvel no proveen de la misma experiencia fundamental hacia el espectador al momento de verlas. Las llevó a comparar con parques de diversión y recuerdo unos debates entre fanáticos y cómo se ofendieron por estas palabras. Pero solo un par de años más tarde, y creo que el tiempo le dio la razón.
Hay películas de la fase 4 como Shang-Chi, que si bien podría catalogar como parque de diversión, es uno que entretiene con creces al punto de que parece la mejor adaptación de un anime jamás hecha. Pero después tienes cosas como Eternals o Thor Love and Thunder y te das cuenta de que ya ni siquiera todos los parques son divertidos. Me reservo lo que tengo que decir de Doctor Strange porque ya le estoy preparando el video que me pidieron con spoilers. Pero qué horrible tratamiento le dieron al personaje de Strange. Parece que pasó a ser un secundario en su propia película. Y a pesar de que Wanda es por completo una villana, todo se termina resolviendo con el mágico poder de pedir una disculpa. O en el caso de Thor, con el poder del amor. Se supone que si estas cosas ocurren en el mismo universo, ¿no deberíamos ya haber tenido alguna mención a lo sucedido en Eternals? Porque en esa película literal un gigante sale de la Tierra. Pero veo que cualquier película o serie pasa de largo el tema. Parece que se olvidan de presentar las consecuencias de los eventos importantes, lo cual te deja pensando, si a los mismos creadores ya no les importa siquiera mantener la ilusión de que este es un universo compartido, ¿por qué me debería importar a mí seguir consumiendo sus productos? Otro problema constante con Marvel es que todas sus películas y series se parecen a nivel visual y narrativo. No hay una diversificación de contenido. Y perdonen, pero creo que aquí sí puedo mencionar a DC. Últimamente la compañía rival ha estrenado producciones que son infinitamente distintas entre sí. Tienes por ejemplo al Escuadrón Suicida de James Gunn, que es una comedia negra bélica. A The Batman como una película noir de suspenso policiaco. A Peacemaker, que es una serie que llega a estar cerca de la sátira. Y eso sin mencionar The Sandman, que no está conectada directamente con DC, pero es una adaptación de los cómics de Vértigo y es producida por Warner y DC Entertainment. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Creo que solo películas como Guardianes de la Galaxia o Thor Ragnarok te hacen decir esto parece dirigido por James Gunn o de Taika Waititi, mientras que lo demás parece ya estar dirigido incluso por una inteligencia artificial sin alma. Si bien el multiverso de la locura tiene parte de la identidad de Sam Raimi como director, se nota claro hasta dónde le pusieron límites. Y es triste, el cambiar la calidad por la cantidad ha vuelto a este estudio flojo. Uno que llegó a innovar la manera en la que se veían este tipo de películas, ahora será responsable de su propia caída. Es por ello que una película como Iron Man del 2008 envejeció mucho mejor que Capitana Marvel. Con la primera historia de Tony Stark, no se podía depender de apariciones, cameos o guiños, solo dependía en sí misma y resultó en un éxito que sentó las bases para desarrollar este universo fílmico con el camino de un personaje que a través de los años y pese a sus defectos, terminó demostrando que a veces ganar requiere el más grande sacrificio. Hay muchos que consideran que Marvel tuvo que terminar después de Endgame, pero creo que era poco probable y más si hablamos de lo avaricioso que es Disney. En lugar de terminar, creo que hubiese estado genial que se tomaran su tiempo y realmente estructuraran esta fase con un propósito claro y una alineación que se enfocara más en la calidad de sus guiones que en lo inclusivos o correctos que podían llegar a ser. Si no resuelven estos problemas, bueno, podríamos estar ante el inminente final de este universo. Habiendo expresado lo que opino del tema, no crean que se me han olvidado los videos que les traeré sobre Doctor Strange 2 y Moon Knight. He pensado en hacer un video de Shang-Chi, pero no quiero seguir añadiendo más títulos a la lista que ya parece infinita. Si les gustó el video, suscríbanse y no olviden compartir. Gracias por su apoyo y también a los mecenas de Patreon del canal. Yo me despido, mi nombre es Isbion Iram y nos vemos en el próximo video.